contigo con todo mi corazón y de verdad que me gozo en Dios por la bondad de Él, por su amor, por su misericordia, por poner sus ojos en nosotros y marcarnos un destino de gloria, un destino que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, o como decían mis padres, dando el testimonio de aún con discípulos como los pastores, apóstoles Adrián, Flavia, que veníamos con los hijos, cuando ellos venían con sus hijos, mis padres también, siendo tan pequeños. Y hoy, para la gloria de Dios, estamos sirviendo, estamos amando a Dios. Por eso, esta generación que se está levantando como esta generación en este Congreso de Jóvenes, es una generación que se levanta porque hubo gente que estuvo pagando un precio por nosotros, por esta generación. Y somos parte de una generación que se va a levantar para transformar el mundo. Yo lo creo y estoy convencido. Porque estos días, estos 3 días de Congreso han sido un impacto. Yo sé que en el terreno espiritual ha sido un impacto para cada uno de nosotros, para aquellos que han venido sedientos de recibir una palabra, de recibir una impartición. Pero esto no va a quedar aquí, hoy no finaliza, sino que ese impacto que hemos recibido van a causar un impacto en pueblos, ciudades y naciones. Porque esta generación se levanta para amar a Dios. Esta generación se levanta para causar un impacto en este mundo. Así como dice la palabra que las aguas cubren la mar, así será llena el conocimiento de la gloria de Dios y lo va a hacer con nosotros, con cada uno del que se disponga y le crea a Dios y diga: Señor, como decía el apóstol, heme aquí, yo quiero. Y no vamos a ser nosotros, sino que va a ser su gracia en nosotros. Amén. Y han sido palabras una detrás de otras tan maravillosas, tan preciosas, con tanta impartición de Dios, que yo me gozo y se ha hablado de José, se ha hablado de Samuel, se ha hablado de David, se ha hablado de tantos varones jóvenes que vemos en las Escrituras, con un llamado tan poderoso, a lo mejor con defectos, con virtudes, con cosas buenas, con cosas malas, pero que se dispusieron a creerle a Dios y Dios hizo grandes cosas. Y cambiaron, como digo, ciudades, pueblos, reinos enteros, porque le creyeron a Dios. Y yo quiero hablar hoy de alguien que en la Biblia siempre me llamó mucho la atención y tal vez no es un joven dentro de estos que nombramos, de lo que hemos escuchado, pero sí creo que tiene un mensaje poderoso Dios para entregarnos esta tarde, no solamente a los jóvenes, adolescentes, sino a los que estamos todos escuchando, adultos, porque la palabra es para todos, amén. Y vamos a hablar de un discípulo muy precioso, y ese discípulo es Pedro, el apóstol Pedro. Y Pedro, mire, tenía un carácter en donde se parece muchas veces al de un joven, si bien a lo mejor no es tan joven o no lo tenemos como un joven en la Biblia, pero tenía un carácter muy atrevido, muy osado, muy intrépido, muy entusiasta, muy hasta impulsivo muchas veces. Y muchas veces el joven es así, tiene ese carácter, esa forma de ser impulsiva o de actuar muchas veces sin pensar, y muchas veces eso trae problemas, y Pedro era así. Pedro era un discípulo de Jesús que lo amaba con todo su corazón, pero muchas veces su humanidad, su carácter, su temperamento florecía y hacía tomar acción o decisiones en donde quedaron marcadas en la Biblia. Y todos podemos conocer a Pedro, pero yo quiero que hoy usted preste atención y a través de la palabra podamos conocer bien cómo era Pedro, cómo era el carácter de Pedro. Y mire, cuando Jesús lo llama a Pedro, en realidad su nombre era Simón. Y Dios le cambia el nombre y le dice: no te llamarás más Simón, sino serás Pedro. Así arrancó cuando Él lo llama. Y fíjense que automáticamente Él le cambia el nombre, Él le cambia la identidad, le estaba diciendo: vos vas a dejar de ser esto que sos y ahora vas a pasar a ser otra cosa. Él lo estaba llamando ya Pedro como una piedra, en donde Él después le dice: sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero recién empezaba el caminar de Pedro al lado de Jesús. Y, y Pedro se convirtió de alguna manera, por así decirlo, como en el portavoz del grupo de discipulado de nuestro Señor Jesús. Podemos ver, y lo vamos a leer rápido en varios versículos de la Biblia, cómo Pedro hacía las preguntas a lo mejor que los otros también la tenían, pero no se animaban a hacerlo. La pensaban, pero Pedro era el que, ahí nomás, con ese carácter impulsivo, atrevido, le preguntaba a Jesús. Y tal vez era la pregunta de todos, pero él era el que se animaba. Y fíjense en Mateo 18, capítulo 21, Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En Mateo 19,
versículo 27, dice, entonces Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Fíjense cómo Pedro, en ciertos momentos, en ciertas experiencias, en ciertas enseñanzas que Jesús iba dando, automáticamente él salía al encuentro con una pregunta, diciéndole, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Él le preguntaba, él no se quedaba con la duda, él era un atrevido, un osado, él quería saber. Después le preguntaba, como vemos, hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? En Marcos capítulo 11, versículo 21 dice, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Pedro, vemos ahí cómo le dice, mire tú, Jesús, maestro, maldijiste esta higuera y se secó. Y Jesús le dice, claro, tenés fe en Dios, que lo que Dios habla se cumple y lo estás viendo con tus ojos. En Lucas capítulo 8, versículo 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolos todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Fíjese cómo Pedro siempre participaba, siempre estaba como ahí, al pie del cañón, haciendo una pregunta, siempre queriendo, teniendo un protagonismo distinto al de sus otros, a sus otros compañeros de discipulado. En Lucas capítulo 12, versículo 21 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Fíjense, yo marco así medio rápido, para no detenerme, para que veamos cómo era Pedro y el protagonismo que cobraba Pedro. Y hacía, como decimos, todas preguntas que a lo mejor los otros no se animaban. Pero Pedro, aún en su humanidad, en su atrevimiento, en su osadía, tenía revelación de parte de Dios, tenía un amor muy sincero, muy puro para con su maestro, con el Señor Jesús. Y en Mateo capítulo 16, versículo 5, dice, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense cómo Pedro recibía revelación de Dios, porque Jesús le dice, pregunta a sus discípulos, ¿quién cree usted que yo soy? Y él, siempre respondiendo primero, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús automáticamente le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces era alguien que tenía revelación. Y era alguien que recibía palabra profética porque le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y era muy maravilloso ver, y Pedro, cómo él se iba desenvolviendo y cómo iba interactuando con sus compañeros de discipulado, con el mismo Señor Jesús, y cómo él iba creciendo su amor por el Señor Jesús. Porque uno ve que sí, era atrevido, muchas veces era imprudente, muchas veces podemos ver ese carácter como si fuera el de un joven, pero él amaba a Jesús con toda su fuerza, era un discípulo verdadero. Y después seguimos leyendo, en el mismo capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y aquí vemos en este mismo capítulo cómo Pedro, después de recibir una revelación de Dios, entendiendo que y confesando que, diciéndole a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y recibiendo una palabra profética de parte del Señor Jesús diciendo, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Después, más adelante, vemos cómo algo lo deja en evidencia a Pedro, en donde Jesús le dice, me es necesario que yo muera, para que el tercer día yo resucite y me levante, porque todas estas cosas tienen que acontecer. Y Pedro, vemos su amor. Él lo tenía a Jesús al lado, en persona física.
Él caminaba de día y de noche al lado de él. Él lo había dejado todo. Él era un pescador y dejándolo todo le siguió a Jesús. Él se convirtió en un verdadero discípulo. Y aún con su carácter, en su humanidad, él lo amaba a Jesús con toda su fuerza. Pero en algo quedó en evidencia ahí en ese momento, de que él lo estaba amando en su forma natural. Y su forma natural le estaba jugando una mala pasada en ese momento. Porque él estaba reconviniendo, dice, como aconsejando, como sugiriendo, como queriendo de alguna manera manipularlo al Señor Jesús, diciéndole, no vayas a la cruz, no vayas, no mueras. Porque claro, él no quería desprenderse de su padre ministerial. Él no quería desprenderse de quien lo estaba instruyendo, de quien le estaba enseñando el camino de Dios, de quien le estaba enseñando a conocer al Padre. Pero ahí el Señor Jesús, con una acción determinante, crucial, automáticamente lo corrige con palabras duras y le dice, apártate de mí, Satanás. Y usted fíjense cómo se puede haber sentido el apóstol Pedro, discípulo, cuando él sugiriéndole en amor que no vaya a la cruz, porque no lo quería verlo, ese desprendimiento físico, que él muriera, Jesús lo corrige automáticamente porque le dice, estás poniendo las cosas, estás poniendo la vista en lo terrenal y no en las cosas del cielo. Pero Pedro era un discípulo verdadero y aunque fue corregido duramente, no se apartó, sino que aunque le haya dolido, tomó esa corrección, pero lo dejaba en evidencia que él estaba caminando al lado del Maestro, al lado del Cristo, del Hijo de Dios, en su humanidad, en su amor carnal por él. Estaba sirviendo y amando a Dios, sí, pero estaba en su humanidad. Estaba poniendo más la vista en lo terrenal, en lo momentáneo, en lo natural, y no la vista en lo eterno. Y muchas veces nuestra mirada es limitada, es corta. Muchas veces nosotros ponemos la vista en las cosas de esta tierra y no ponemos la vista en el plan eterno de Dios que Dios tiene con nosotros, con nuestras casas, con nuestras familias. Imagínense ustedes y mis padres, cuando han recibido varias correcciones, yo no tengo duda, se hubieran apartado del camino. ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de la vida de mi hijo, su nieto? ¿Qué hubiera sido de la vida de cada uno, de aquel que recibió una corrección y dijo, no me voy a apartar, sino que la voy a tomar? Y aunque no entendiera, dijo, voy a seguir. Y hoy se ve el fruto de cómo cuando uno toma una corrección y permanece en la casa, permanece al lado del Padre, eso en el tiempo uno lo entiende y trae los frutos. Y trae el entender muchas cosas que a lo mejor hoy no podemos entender. Y muchas veces el joven también es así, que pone la vista en lo natural, en lo momentáneo, y no pone la vista en el gran propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Yo creo que Dios tiene un gran propósito con las jóvenes de esta generación, con los jóvenes de esta iglesia, porque yo escuchaba predicar desde el viernes, sábado, hoy, a todos distintos varones, mujeres, hijos de esta casa ministerial, hijos que han nacido aquí, que se han formado. Y el Espíritu Santo me decía, yo me voy a valer de la generación de esta casa. Yo me voy a valer de la generación para levantar a ministros con poder, con autoridad. Gloria a Dios. Pero vemos cómo Pedro, en esa fuerza humana de amarlo a Jesús, más que ninguno, porque lo vamos a ir viendo en el mismo capítulo 26, en donde Jesús le vuelve a llamar la atención y le marca, porque un padre, mire, ministerial, ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, porque está Dios en la unción de nuestros padres ministeriales, y hay cosas que nosotros no vemos, que no nos apercibimos muchas veces, pero que Dios a través de nuestros padres ministeriales nos hablan. Siempre Dios nos va a hablar a través de nuestros padres ministeriales para que no caigamos, para que no tropecemos. Y fíjense en el versículo 31 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense cómo Jesús sabía que Pedro no le estaba mintiendo.
Pedro en su humanidad le estaba diciendo la verdad. Él le estaba diciendo, sí, tú estás diciendo que todos se van a escandalizar, que te vamos a abandonar, que te vamos a dejar, pero yo te aseguro que no te voy a dejar. Aunque todos se escandalicen, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a negar. Y Jesús en amor lo vuelve a corregir en amor y le dice, de cierto te digo que antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Él ya sabía todo, él ya conocía. Pero yo estoy seguro que Pedro cuando escuchó esa voz dijo, no, se está equivocando porque yo te amo, no te voy a negar y no te voy a defraudar y no te voy a dejar. Dios, Jesús estaba viendo como un padre ministerial la derrota que iba a venir en Pedro, la frustración que iba a venir, porque él en su humanidad estaba seguro. En su humanidad él estaba confiando en su humanidad, en su amor que él tenía para con Jesús. Y eso para nosotros es muy importante porque nosotros como jóvenes muchas veces amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Amamos a Dios con todo nuestro ser y le queremos servir y le queremos amar. Pero muchas veces nos frustramos, como vamos a ver que Pedro se frustró. Cuando no queremos fallarle a Dios, cuando no queremos negarlo, cuando no nos queremos avergonzar, cuando no queremos hablar mal, cuando no queremos caer en pecado, en tantas cosas que vienen a querer hacernos vivir en derrota. Pero nuestra humanidad es el peor enemigo que tenemos. Una frase que quedó marcada de nuestro apóstol Juan Andrés que dijo, en la carne es la sala de reunión entre Satanás y el pecado, porque allí se confabulan todas las cosas para contrariar a Dios, para que caigamos, para que pequemos, para que le fallemos a Jesús cuando nosotros nos auto hemos convencido de que no le vamos a fallar, de que no lo vamos a negar. No, esta vez te fallé, pero esta vez no te voy a negar más. Esta vez no voy a caer mal en lo mismo. Y volvemos a caer. Y Jesús lo sabía eso. Y por eso se lo anticipó a Pedro. Como cuando muchas veces nos llaman la atención y nos corrigen, nos dice, este camino no es el correcto. Si seguís por este camino, te va a ir mal. Vas a encontrar derrota, vas a encontrar sufrimiento. Y muchas veces creemos que no es tan así. Como que exagerado que son nuestros padres. Como que, aunque después hay cosas, vivencias que tenemos que pasar para entender muchas cosas. Pero gracias a Dios estamos en una casa ministerial en donde tenemos padres que nos quieren librar. Por eso dice el proverbio, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mi camino. No que nosotros andemos adivinando a ver por dónde tenemos que ir. No, ya tenemos un camino trazado. En que si nosotros caminamos ahí, vamos a caminar seguro. Vamos a caminar firmes. Y fíjense en Mateo capítulo 26, pero versículo 38 ahora, dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Allí Jesús le estaba dando la clave a Pedro para que no cayera en frustración de lo que él ya le había anunciado. Le estaba diciendo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros confiamos en nuestra humanidad, en nuestro amor que tenemos para con el Señor Jesús, en nuestro amor, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de servirlo, de amarlo, de adorarlo, nuestra carne nos va a fallar, nos va a traicionar. Y aquí Jesús le dice, oren y velen, mientras tanto que yo voy y oro. Y Jesús dice que fue y oró una vez, y volvió y los encontró durmiendo. Y los volvió a decir, oren, no se duerman, estén despiertos. Y volvió a orar y volvió a venir y los encontró de vuelta durmiendo. Y así otra tercera vez. Y ella le dice, descansen, ya está, la hora ha llegado, ya está, descansen. Entonces vemos cómo Pedro no tomaba conciencia de todo lo que estaba aconteciendo. Cuando Jesús estaba orando y dice, y derramando como gruesas gotas de sangre, cuando él estaba dejando ya la vida en ese momento, ellos estaban durmiendo, no se percibían de lo que sucedía. Y muchas veces el joven eso, lo que le pasa, no se percibe, no entiende lo que está aconteciendo, lo que justamente Satanás
quiere tramar en contra de nosotros, en contra de una generación que se quiere levantar, en contra de una generación que Dios está llamando. Y muchas veces viene la alerta, los llamados de atención hacia nosotros, para que justamente seamos librados de que la carne toma ocasión y nos haga caer, nos haga tropezar, y muchas veces dormimos. Muchas veces estamos con sueño, estamos adormecidos, no dando cuenta de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer, de lo que se avecina. Y fíjense en el versículo 69, dice: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro ahí lloró amargamente, tristemente, de algo que Jesús ya le había anunciado que iba a acontecer, de que él lo iba a negar 3 veces. Y así sucedió. Y cuando el gallo cantó, él recordó lo que Jesús le había dicho y cómo él había caído en una derrota, en un momento de amargura, de un dolor tan terrible que nunca Pedro había pasado por eso, porque había traicionado a quien más amaba. Había traicionado a quien había dejado su familia, había dejado sus trabajos, lo había dejado todo con tal de seguirle, con tal de servirle. Cuando estaba él convencido de que nunca lo iba a traicionar, de que nunca lo iba a negar. Pero ahora él se dio cuenta que su humanidad le jugó una mala pasada, que su humanidad cobró ocasión para hacerlo caer, para hacerlo traicionar a quien más amaba. Y dice que Pedro volvió a pescar, volvió a su vieja vida, pensando que ya no había vuelta atrás, ya había defraudado a su maestro, ya había pecado contra Dios, ya había hecho todo lo que él dijo que no iba a hacer, diciendo: ya para mí no hay remedio, ya para mí Dios no me puede restaurar de esto. Pero fíjense lo que hace la paternidad y fíjense lo que significa tener un padre. En Juan capítulo 21, versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús, luego de resucitar, va y lo busca a Pedro. Y él escucha la voz del maestro y vuelve a suceder un milagro en donde él pesca muchos peces y vuelve y se encuentra con el maestro. Cuando Pedro pensaba que ya no había vuelta atrás, en donde él ya había perdido ministerio, en donde ya había perdido todo, su padre fue el que lo vino a buscar. No hubo enojo, no hubo reproche, no hubo odio de parte del Señor Jesús, no hubo un reclamo, sino que hubo amor. Y ese es el amor que Dios tiene para con nosotros en la vida de nuestros padres ministeriales, en la paternidad, en el diseño que estamos viviendo, en donde muchos pueden decir: esta generación está perdida, esta generación no hay remedio. No, fíjate a este joven cuántas veces se le ha hablado, se le ha ministrado y no entiende, vuelve a caer en lo mismo. Pero un padre ministerial, un verdadero padre, sigue persistiendo y sigue orando y sigue clamando y sigue intercediendo hasta que la obra de Dios se haya cumplido. Porque él en el principio le anunció: tú no serás más Simón, sino que serás Pedro. Y le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no se volvió atrás, el Señor Jesús, de lo que le dijo. Sí le anticipó a Pedro en su amor, diciéndole: Pedro, yo sé que vos me amás, yo sé que vos me elegís, pero yo también te digo que en tu humanidad no me vas a poder seguir, que en tu humanidad vas a caer y que en tu humanidad vas a vivir la peor derrota que nunca antes vas a vivir, porque él dice que lloró amargamente, amargamente, de tal manera que se alejó, se fue. Pero ahí estuvo el Señor Jesús, que lo fue a buscar con amor. Ahora yo digo, la pregunta que yo le hacía a Dios:
Porque Pedro, luego de esas 3 veces que le pregunta el Señor Jesús, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Él se levantó y comenzó a seguir de vuelta. Dios lo restauró. Ahora, como hemos visto, Pedro caminó 3 años en el ministerio de Jesús al lado. Le preguntó todo. Se sacó todas las dudas. Estuvo en muchísimos milagros. Estuvo en tantas parábolas que el Señor enseñaba. En tantas vivencias. Pero así todo, su humanidad, en su humanidad él lo defraudó. En su humanidad él vio la derrota. En la naturaleza, en esta naturaleza pecaminosa, en esta baja naturaleza que vivimos, le jugó una mala pasada. Ahora, ¿cómo puede ser que Jesús yéndolo a buscar, diciéndole, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y él ahí se levante y diga, bueno, te sigo. Y después, ahí haya habido como una transformación. Porque después vemos en el libro de los Hechos, cómo Pedro dice que predicaba con denuedo y se convertían de 3.000, de 5.000. Yo digo, ¿qué sucedió en esa charla, en esas 3 preguntas con el Señor Jesús? ¿Qué pasó de tan tremendo que no haya pasado de los 3 años que él estuvo para que en ese momento, en esas 3 preguntas, él se haya convertido o él se haya transformado? Yo digo, no, tiene que haber algo más. Tiene que haber una clave. Tiene que haber algo. Entonces, el Espíritu Santo me decía, la clave está en la obediencia. La clave está en la obediencia. Y yo digo, sí, la clave está en la obediencia. Pero Pedro le dijo, cuando Jesús lo llamó, dejándolo todo, seguime, lo dejó todo, él lo obedeció. Pero así todo, no pudo. Lo defraudó, lo traicionó. Ahora fíjense en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 4. Dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, Pedro había aprendido una lección. Aquí había un mandato, una orden del Señor Jesús, diciéndole, no se vayan de Jerusalén, no se vayan, sino esperen la venida del Espíritu Santo, que no en muchos días va a venir y los va a bautizar. Y va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora Pedro había aprendido una lección en que él no podía confiar nunca más en su humanidad. Porque Jesús le había dicho, velad y orar para que no caigas en tentación. Y él no pudo escuchar. Escuchó, pero no obedeció. El sueño, el cansancio le pesó más. El no entender lo que se avecinaba, el no comprender el terreno espiritual de lo que estaba sucediendo, hizo que él se durmiera, que él se relajara. Ahora, Pedro aquí encontró la clave. Aquí estuvo la gran transformación del apóstol Pedro. Porque Pedro vivió la derrota más fuerte de toda su vida. Pero él había aprendido algo. Y yo me imagino a esos 120 que se habían reunido con la venida del Espíritu Santo. Y no fueron unas horas, no fue un día, no fueron 2, fueron 10 días que estuvieron ahí permaneciendo. Y yo me imagino a un Pedro diciendo, esta vez yo voy a oír la voz de mi Padre y Él nos mandó que allí estuviéramos, que no nos fuéramos y que esperáramos que el Espíritu Santo viniera. Y yo aquí voy a estar, porque Él había sabido que Él no pudo velar, que Él no pudo orar, que Él se durmió y vivió la derrota. Ahora Él sabía que si Él obedecía y esperaba pacientemente en que el Espíritu Santo viniera, algo tenía que suceder, algo tenía que pasar, y yo me lo imagino a Pedro con esos 120 todos reunidos y algunos diciéndole, bueno, un día y no pasó nada, 2 días no pasó nada, bueno, yo me voy a mi casa y yo me imagino a Pedro diciéndole, no, aguarda, porque Jesús dijo que iba a venir el Espíritu Santo, Jesús dijo que algo iba a acontecer, espera, porque Él estaba diciendo, si vos te vas, si vos desobedeces, si vos no escuchás atentamente, vas a vivir la derrota que yo viví, porque yo vi al Señor Jesús orando, clamando en el monte mientras yo dormía. Y no clamó una vez el Señor Jesús fue una vez y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y volvió Jesús y le dijo a sus discípulos, no pueden velar, no pueden orar 1 hora conmigo. Y el Señor Jesús dice que volvió al monte a orar, porque Él sabía todavía que estaba en su humanidad, estaba como hombre el Señor Jesús, pero Él no iba a confiar en su humanidad. Él amaba al Padre y quería obedecer al Padre y quería cumplir todas las cosas, pero Él no se podía levantar de esa oración, de ese monte, sin saber que su humanidad fuera sacrificada, sí que su humanidad muriera ahí, para Él levantarse en la victoria de nuestro Señor amado, para Él levantarse en la potencia del Espíritu Santo y decir, ahora sí me levanto. Y después la tercera vez que Jesús se levantó, dijo, ahora estoy listo para enfrentar lo que viene.
Ahora estoy listo para enfrentar la cruz. Y Él fue y enfrentó la cruz y murió por nosotros y pudo obedecer al Padre hasta lo sumo. Eso Pedro lo vio. Pedro vio que lo que le funcionó al Señor Jesús no fue confiar en su humanidad, sino que el Señor Jesús confió en su Padre. Confió en la intimidad con Él, confió en hacer morir la carne, confió en derrotar la carne y levantarse en la victoria de nuestro Señor. Ahí Él vio la victoria. Entonces Pedro dijo, no, yo ahora me voy a permanecer estos 10 días. Y la obediencia, hay que pagar un precio. No es tan fácil obedecer, porque si no todos seríamos muy obedientes. Cuando uno quiere obedecer tiene que pagar un precio. Y muchos jóvenes han pagado un precio estos días, invirtiendo dinero, viajes, horas, dejando trabajo, dejando familia, viniendo, estando, negándose. Por eso yo sé que estos días no van a ser días que van a quedar como un congreso lindo, un congreso hermoso, no. Nos vamos a levantar en la potencia del Espíritu Santo. Nos vamos a levantar en ese poder que vino sobre Pedro y vino sobre todos esos 120, que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahí estuvo la transformación de Pedro. Ahí estuvo la victoria. Él ahí pudo dimensionar y vivir lo que el Señor Jesús vivía. Él pudo entender que no debía confiar en su humanidad. Y eso es lo que debemos entender nosotros, los jóvenes, los adultos, los grandes, los pequeños, toda la iglesia, que en nuestra humanidad, por más que queramos amarlo, servirle, dar la vida, no lo vamos a poder hacer. Y vamos a caer una vez y 2 veces y 3 y así hasta que no nos rindamos y obedezcamos. Y venga sobre nosotros la llanura del Espíritu Santo. La llanura del Espíritu Santo vino sobre Pedro y sobre todo ese grupo que estuvieron ahí esperando. Pero vino porque fueron obedientes a la voz de un padre ministerial. La llanura del Espíritu Santo no viene porque sí. No, cuando tú obedeces y permaneces un día, como ese grupo, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, llega un momento que el Espíritu Santo viene e irrumpe en tu vida, e irrumpe en tu familia y te llena del poder de Dios. Y ahora lo que no podías vencer, ahora lo vences, ahora lo derrotas y ya no queda más en vergüenza, sino que el que queda avergonzado es el diablo y Satanás. Porque allí en ese momento que Pedro cayó en derrota, el diablo se había gozado, diciendo, mira cómo te jugué yo una mala pasada operando en tu carne. Vos que querés confiar, pero Pedro aprendió la lección. Ahí estuvo la gran transformación del apóstol Pedro. Ahí fue lo poderoso que aconteció. Que él dijo, yo no me voy a mover de este lugar hasta que el Espíritu Santo venga. Yo ya no quiero servir más y seguir al Señor Jesús en mi humanidad. No, quiero servirlo en su poder, en su fuerza, en su victoria. Amén. Por eso la obediencia conlleva pagar un precio. Conlleva pagar un precio. En Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lengua repartida como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense lo que el Señor Jesús le dijo que iba a acontecer, y ellos esperando pacientemente, siendo obediente a la voz de su Padre, aconteció, sucedió. Por eso se tiene que levantar una generación de jóvenes que sean obedientes al mandato del Padre, que sean obedientes a la voz de nuestros padres ministeriales, porque en el caminar en esa obediencia vamos a ver la victoria, vamos a ver los resultados como pasó con este grupo que estuvo dispuesto a permanecer. Gloria a Dios. Por eso, miren, un corazón, este lema habla de apasionados. Dice, somos parte de él. Un corazón apasionado, con todas las ganas, con toda la fuerza de amarlo, de decir, Señor, yo quiero ministerio, yo quiero servirte, yo quiero renunciar a todo aquello que vengo arrastrando y no puedo vencer. Un corazón apasionado que no está en obediencia, que no está sujeto a un padre, a los diseños, es como algo efervescente que hace así mucha espuma y después luego no queda nada. Pero aquí en esta casa, en esta generación, se tienen que levantar jóvenes apasionados, pero llenos del poder y del amor de obedecer a nuestro Dios, entendiendo que la voz de nuestros padres es la obediencia a nuestro Dios. Y ahí vamos a ver el resultado. Si no pasa que pasamos el congreso, pasan los días, viene palabra de Dios y después uno dice, vuelvo a caer en lo mismo. Y pienso que Dios me había hablado y yo me tomé esa palabra y la creí. ¿Y qué pasó? Pero claro, muchas veces no oímos, no obedecemos, no estamos atentos. Por eso cuando uno obedece y permanece en la casa, así como Pedro, que fue corregido, pero él permaneció,
Y después de su derrota, él aprendió, dijo, tengo que obedecer, tengo que obedecer. Allí en la obediencia, en el transcurrir de la obediencia, vino el poder del Espíritu Santo. Y porque yo decía al principio, vamos a salir impactados de este lugar. Y vamos a impactar a otros. ¿Por qué? Porque ese Pedro, yo estoy seguro que impactó la vida de todo ese grupo. Él, a través de su derrota, a través de su caída, no permitió que los otros se cayeran, que los otros se fueran. Le dijeron, no, permanezcan. Yo caí, yo tuve una derrota, pero ustedes no, permanezcan, permanezcan. Por eso tu vida, tu falla, tu derrota, si te dejas guiar por el poder de Dios, si te rindes en obediencia, vas a ver la llenura del Espíritu Santo y vas a afectar a un montón, en lo cual nunca tú te hubieras imaginado. Por eso yo estoy convencido y le creo a Dios. Así como decía el apóstol el otro día, todo este movimiento que Dios está haciendo con los jóvenes en este tiempo, es lo que Dios es previo a la venida del Señor Jesús. Es previo, porque Dios tiene que valerse de jóvenes, de hombres, llenos del poder del Espíritu Santo. No solamente apasionados, sino llenos del poder del Espíritu Santo. Y en la obediencia, allí está la victoria. En la obediencia, allí está el resultado. Dale ese aplauso a Dios. Gloria a Dios, porque estamos en los diseños correctos, porque estamos en los diseños donde vamos a ver la victoria y no vamos a ver derrota. Vamos a ver victoria, vamos a ver proyección, vamos a ver alcance. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Para ir terminando, fíjense, en el versículo 14 dice, en Hechos capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense, Pedro se enfrentó a los mismos que mataron a Jesús, a los mismos que él les negó Jesús, a los mismos que lo acusaban, vos sos un seguidor del maestro, vos sos un discípulo. No. Ahora él mismo, lleno del poder del Espíritu Santo, se enfrentó y le dijo, oíd estas cosas, a los mismos. Pero claro, él ahora enfrentaba no en su humanidad, no en su confianza de su humanidad. No, él ahora lo enfrentaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y fíjense, en el versículo 37, al oír esto se compungieron los corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, dice, testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, ya Pedro no le tenía miedo ni a los judíos, ni a los que habían arrestado a Jesús. Pedro no le tenía miedo a la cárcel, no le tenía miedo a los golpes. Él se había determinado ahora en predicar a Cristo y a Cristo resucitado, con todo el poder y toda la potencia, así como había habitado en su Padre ministerial, en el Señor Jesús, él ahora en esa potencia mismo. Y se cumplía la palabra que dice, sobre esta roca edificaré mi casa. Y sobre nosotros se cumple esa palabra. Sobre nosotros, esta generación de jóvenes, vamos a traer los diseños de paternidad y vamos a alcanzar a muchísimos otros más. Porque no se termina aún. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Dios necesita de tu vida, necesita de tu obediencia para formar en ti, para cumplir el propósito de Dios. Yo quiero que te pongas de pie. Gloria a Dios. Pedro entendió algo. Si bien Jesús era la realidad de todo lo que los profetas habían hablado, era la realidad de todo lo que se había anunciado, Jesús era la realidad. Pero Jesús vino como hombre. Vino como hombre. Aún siendo el Hijo de Dios, dice que Él dejó todo, se despojó, no tuvo cosa que aferrarse, sino que vino y se humilló, pero vino como hombre. Y si bien era la realidad de todo, Jesús nunca confió en Él. Él confió en la obra del Padre en Él. Él confió en lo que el Padre podía hacer a través de Él si Él se humillaba, si Él se rendía. Y Pedro entendió y experimentó eso ahora, que en la obediencia y en el rendirse, ahí venía el poder del Espíritu Santo, la asistencia, y él ahora podía caminar en esa victoria. Si nosotros entendemos eso, vamos a ser victoriosos y no vamos a ver derrota.
Pueden venir situaciones, sí, a Pedro lo arrestaron después, a Pedro lo golpearon, pero Pedro se determinó y predicaba a Jesucristo. Y él no se volvió nunca más atrás, él nunca más lo negó, porque él estaba convencido a quién le servía, y ya no en su humanidad, él ya no confiaba más en su humanidad, él confiaba en el poder que habitaba en él, que era el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que en este congreso terminando, sobre cada uno de nosotros va a venir el poder del Espíritu Santo para llenarnos, para impartirnos, para llevar adelante la obra del ministerio. Porque no estamos siendo entretenidos, formados así suavemente, no. De aquí se están formando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que se levanten a impactar pueblos, ciudades, naciones. Las naciones esperan por ti, esperan por cada uno de nosotros. Estamos en un ministerio que discipula a las naciones. Y de nosotros van a salir todos esos ministros poderosos, llenos de la potencia del Espíritu Santo. Y Pedro declara algo tan precioso que lo declaró el profeta Joel. Y yo creo que en esta noche lo vamos a declarar para esta generación, para nosotros, para la iglesia. Dice en el capítulo 2, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El que lo cree, levante una mano y tómelo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta generación, si vuelve su corazón de todo corazón a los diseños de paternidad, a obedecer, esta palabra se hace una realidad, así como el profeta Joel lo anunció. Hoy es una realidad para nosotros en los tiempos que vivimos, en donde todo espíritu va a ser derramado sobre nosotros. Y dice, derramaré mi espíritu y profetizarán antes de que el día venga, el día del Señor grande y manifiesto, antes de que el Señor venga a buscar su iglesia. Antes sobre nosotros va a derramar el Espíritu Santo y vamos a profetizar y vamos a ser transformadores de ambientes y vamos a llegar a lugares donde nunca nos imaginamos, pero Dios nos va a usar a nosotros para justamente alcanzar al perdido, para llevar a otros al arrepentimiento, así como lo hacía Pedro, así como le decían, ¿y ahora qué tengo que hacer después de escuchar el mensaje? Arrepiéntanse, vuélvanse, nosotros vamos a llevar el mensaje de salvación, vamos a preparar ese día grande antes que venga nuestro Señor para irnos con Él a las bodas del Cordero y estar con Él para siempre. No de una forma egoísta, sino vamos a salir a las naciones, vamos a salir a toda la tierra a predicar el Evangelio, pero no en nuestra humanidad, sino en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Gloria a Dios. Quiero orar. Yo sé que este congreso, como digo, no va a quedar como en el olvido, como que fue un congreso hermoso, no. Va a haber varones, mujeres que van a decir, este congreso marcó mi vida. Este congreso, todas las palabras, todo lo que recibí de parte de Dios, marcó un antes y un después. Porque mire, tú puedes tener sueños, lograr un título, estudiar, alcanzar cosas materiales. ¿Y está mal? No, no está mal. Pero yo también los tenía. Pero hay llamados de Dios que son mucho más grandes que lo que tú quieres alcanzar. Y cuando tú te enamores y le entregas el corazón a Dios, ahí te vuelves un apasionado. Y empiezas a entregarle tu corazón a la paternidad y te empiezas a direccionar y encaminar. Entonces, lo que tú tienes que anhelar es que tus sueños, que tus deseos estén alineados al corazón del Padre. Si tú quieres estudiar algo, lograr algo, y es la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero si Dios tiene otra cosa, tienes que rendirte, porque el llamado de Dios, los sueños de Dios son mucho más grandes. Yo hubiera podido anhelar un título, lograr tal cosa, lograr la otra, pero Dios me llamó al ministerio y eso es más grande que cualquier otra cosa. Y Pedro y los discípulos lo entendieron y lo dejaron todo. Por eso aquí tiene que levantarse una generación que esté dispuesta a servirlo y a amarlo y a decirle, Señor, mis sueños son tuyos. Y si esos sueños te corresponden, gloria a Dios. Si no, quiero amar tus sueños, quiero pelear por tus deseos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu persona. Gracias por la persona de nuestro amado Señor Jesús, que en estos 3 días, a través del Espíritu Santo, nos ha ido ministrando y nos ha ido impartiendo, Padre.
Y yo sé, Padre, como estamos declarando, que no van a terminar estos días, Padre, sin que algo suceda, sino que algo en el terreno espiritual está ocurriendo, sino que muchos jóvenes están siendo afectados, Padre, tomando una determinación a seguirte, a obedecerte, ya no a servirte, a adorarte, a amarte en su propia humanidad, en sus fuerzas, sino a servirte, obedeciéndote, buscando la llenura del Espíritu Santo para ver la victoria en todas las áreas de su vida, Padre. Yo declaro, Padre, que se desatan ministerios, Padre. Yo declaro, Padre, que tú abres, Señor, con tu voluntad, Señor, alumbrándolos con tu voluntad, Padre, con tus propósitos, Padre, se empiezan a cumplir, se empiezan a mostrar. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que toda esa bendición, que por el pagar el precio de estar en la convocatoria donde tú nos has convocado, recibimos al Espíritu Santo, recibimos la llenura del Espíritu Santo para ser, Señor, transformadores, para causar un impacto, Señor, afuera, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a la iglesia, bendigo a los jóvenes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.